Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias una vez más por acompañarnos aquí en esta velada de hoy, miércoles 28, 8 de la noche, donde tenemos el privilegio, para mí todo un honor, tener este programa con Manny García y además con Dariel Paula. Para mí es un verdadero placer, puesto de que son personas versadas en la materia económica y vamos a versar el programa de hoy sobre los logros del presidente Trump en el campo de la economía. Son los logros, a mi entender, están a todo nivel en todos los planos de la vida de esta nación y del mundo internacional, pero nos vamos a concretar en este momento en la parte económica. Para nosotros aquí es un placer nuevamente, y si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Le invitamos a que, si no lo ha hecho, se suscriba con nosotros aquí en el canal y que active los algoritmos que ofrece la plataforma, como es la manito arriba, la famosa campana, en fin, esos gente que le van a permitir informar a usted cuando estemos subiendo nuevos programas, y que por favor comparta para que esta información pueda llegar a tantas personas como podamos y ayudarlos a la mejor comprensión. Sin más dilaciones, pasemos inmediatamente a este momento espectacular, conversando con Dariel y con Manny. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, miércoles 8 de la noche, donde tenemos el privilegio de contar con dos tremendas personalidades. Para mí es un tremendo honor, y evidentemente le voy a dar el pase a Manny para que nos dé, nos instruya y canalice esta reunión. Gracias, Gustavo. Para mí es un placer presentar al gran amigo mío, Dariel Paula. Dariel es un colega de trabajo. Me ayudó a mí a entrenar te diría, en el 2003, 2002, en la parte las hipotecas. Y Dariel es un realtor también. Nosotros trabajamos mucho juntos. Siempre andamos juntos y compartimos muchas de las mismas ideas políticas, no solamente internacionales, nacionales y locales. Muy importante, y es algo que maybe también podemos tocar un poquitico en el día de hoy, pero me parece que trae una perspectiva muy interesante y yo quería que compartiera con nosotros en este programa. Es el primero que yo hago este año contigo. Quiero darle la bienvenida a todo el mundo. Espero que tengan un gran, lindo año. Gracias. Y para eso tengo a mi amigo aquí, Dariel, y obviamente a ti como siempre. Te vuelvo a repetir, y a los dos es un privilegio hacerlo, y como tenemos el tiempo limitado, ¿verdad?, de esta transmisión, es bueno empezar a tocar el tema. Yo creo que una de las cosas principales y fundamentales que deberíamos tocar, aunque hay muchísimas, pero el presidente Trump acaba de cumplir su primer año de gobierno. Él mismo publicó en Truth Social una lista de 300 logros. Y como Correcto. quiera que sea, sería imposible hablar de todos esos logros aquí, pero lo que sí podemos hablar es lo que hacen los desgraciados, los descarados de los medios de comunicación, que se callan la boca, que no hablan, o de las mismas agendas izquierdistas, manipuladas principalmente por esta gente, por los demócratas. Y como quiera que sea, pues tengo antecedentes de que nuestro interlocutor, nuestro invitado de hoy, es una persona bien docta en las cuestiones de presidente Trump. Así que, Te mantiene muy informado y sí, es una persona que apoyó a Trump cuando yo no lo apoyaba. Yo voy a decir esto rápido. En el 2016, él estaba seguro que Trump le iba a ganar a Hillary. Yo no. Yo tuve que pedirle disculpas la noche esa en La Poderosa, porque él estaba conmigo cuando se decidió la cosa y dijeron que Hillary había perdido. Y yo a él, como lo tenía adelante, pero y a todos los trompistas, porque uno de las preocupaciones mías era que Donald Trump no podía ganar, y estaba yo completamente equivocado en la contienda nacional. Yo me había comido ese, y obviamente lo ganó. Y yo no voy a entrar en lo que pasó en el 2020, pero yo creo que lo ganó también. absoluto. Y definitivamente ganó en el 24.
ya que estamos tocando los logros de Trump, tenemos dos lugares por donde podemos empezar. Vamos a empezar por la parte económica, ¿ok? Rápido, rápido. Darielito, ¿qué tú ves en el negocio de nosotros y también en la economía? Bueno, yo en el negocio de nosotros simplemente estoy viendo que los intereses han mejorado desde yo diría, del tercer quarter del año pasado. Como tú sabes, han empezado a bajar. Para mí eso es un signo bastante positivo para la economía local y nacional, ¿no? Y este año, como tú has visto también, se ha visto una baja también, no muy alta, pero algo significativo, que creo que es muy positivo, especialmente para aquella persona que va a comprar su propiedad por primera vez y demás. Y también algo positivo, ¿no? No creo que las personas le han prestado mucha atención, pero yo creo que en la economía hay algo de las tarjetas de crédito, que le están cobrando a las personas hasta un 30% de la deuda, que eso es abusivo, ¿no? Y prácticamente ningún político ataca eso. Y Trump este año él lo quiere atacar ahora. Entró atacando. Estamos hablando de bajarlo un 10%. A un 10%. Estamos hablando de bajar un 20%. Esto significa... Por un año, pero 12 lo que significa, a un 10% le da la oportunidad mucha, y perdóname que te interrumpa, pero esto es lo que yo quería, el intercambio contigo. Le da a las personas la oportunidad de empezar a pagar esas deudas y bajar esas tarjetas. De limpiar las tarjetas, de quedarse debt free, de quedarse sin deudas en un año. Eso es una ayuda impresionante para la economía. Eso es, la magnitud de eso es muy grande. A nivel, estamos hablando a nivel, ¿quién es la persona que más se perjudica con la tarjeta de crédito? La clase media, la clase baja. Claro. Que está ahogado todos los meses para pagar esos intereses tan altos. Y la clase les ayuda. Y eso no lo vas a oír hablando, no vas a oír a las grandes noticieros locales hablar de eso, ni nacionales tampoco. Abajo del gobierno de Biden, la clase media llegó a un récord de ver en tarjetas de crédito nacionalmente, más de $1 trillón, 1.3, algo de eso. Eso es tan positivo como para eso, de eso puede determinar de que una persona tenga que hacer una bancarrota o no. De eso determina que una persona pueda pagar su deuda de tarjeta de crédito o no. Esa ayuda que el presidente está tratando de pasar, yo creo que sería extraordinario y necesita el apoyo de todo el Congreso. Completamente. Hay otra cosa que llega ahora, porque ya las personas, los que quieren empezar a hacer sus taxes, lo pueden hacer empezando ayer. Creo que fue el primer día que el IRS ya aceptaba los taxes del 2025. Ustedes van a ver reducciones en los impuestos que uno paga y otras deducciones que se han implementado con el Big Beautiful Bill, como le llama Donald Trump que le van a dar muchas formas de defender tus ingresos y no tener que pagarle tanto al IRS o que te devuelvan más. Todo esto yo creo que va a influir en cómo se van moviendo las cosas en esta economía. Claro. En esas excepciones, y disculpa que te interrumpa, Manny, los estados liberales no están admitiendo en sus impuestos locales que las personas puedan no tengan que declarar su overtime y la propina. No sé si tú sabes. Sí, bueno, no he visto esa parte, pero por la parte federal, ellos no se pueden meter con la parte federal. Claro, ellos pueden incrementar las cosas del lado de ellos para quitarle más a las personas. Creo que en Wisconsin lo están haciendo ya. Yo lo leí, creo que fue Wisconsin, que tienen una gobernadora nueva. Y ya están subiendo los impuestos. Pero aquí en la Florida, en lugares como Texas, en los estados conservadores, nosotros vamos a ver, yo creo que mejorías en lo que estamos pagando, etcétera. También, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el GDP salió muy bueno en esta última quarter. Quiere decir que tenemos un crecimiento que no estaba esperado en la economía. Tú sabes que dicen que las tarifas han afectado negativamente. Y yo te voy a decir algo, Dariel, y yo quiero hablar un poquitico de esto, del viaje que dio Trump a Europa.
Estamos hablando de la economía, pero acuérdate que parte de la economía son los arreglos que tenemos con nuestros aliados supuestamente. Y cuando yo digo supuestamente, es porque yo creo que todos los países tienen un aspecto nacionalista. Y el que no lo crea está loco. ¿Ok? Tu casa primero antes de la de tu vecino. Así tú vives tu vida, así viven los países también. Tu casa primero. Y por mucho tiempo han estado jugando con una cosa que se llama estos tratados de comercio que tienen con los Estados Unidos, y le han estado cogiendo ventaja porque nuestros políticos se las han dejado coger. Y el presidente Trump dijo: esto se acabó. Y efectivamente se está viendo una gran diferencia ya en estos negocios, estas alianzas de tratados de comprar en el extranjero, etcétera. Sigue, perdóname, porque si me Pero dejo... permítame hacer una expresión. A lo que yo me refería al principio es esto, que todos esos logros que lo sabemos, que tienen unos resultados formidables en el corto tiempo para toda la clase media, pero la gente, como lo mencionó él, los medios de comunicación no lo mencionan porque no les En lo conviene, absoluto. o lo que logran publicar, que lo escuché yo al principio, era de que toda la banca ahora estaba contra Trump porque le está pisoteando los beneficios. El punto aquí es que estos individuos, estos degenerados, estos demócratas, están trabajando laboriosamente para empañar las elecciones de medio tiempo, y la única forma es de crear ese medio, no hablar mal, y nos toca a nosotros, los que tengamos alguna posibilidad, radio, estos medios, lo que sea, de estar incitando a las personas a que entiendan, a que se empapen y que vean que esas realidades sí son tangibles, esos 300 que están ahí son válidos, no solamente hablar no sé, de los impuestos, eso a las propinas, no, de todo hay que estar hablándolo continuamente, porque el silencio les está otorgando a estos degenerados que logren su objetivo de empañar las elecciones de medio tiempo. La lógica te dice que las elecciones de medio tiempo deberían estar ganadas por los logros del gobierno, porque a este país no le importa la política interna, externa, lo que le importa es la economía, lo que pasa aquí, y la economía está mejorando, pero no lo dicen. Y entonces el bobo de la yuca, el pobre que está trabajando sus horas, que va en el carro y se acaba de montar en el carro el día de trabajo y prende el radio y escucha, no, porque Trump es aquello, Trump es allá. Y ese veneno sí puede calar en forma negativa para esas elecciones. Definitivamente que sí. Pues están ganadas. ¿Y sabes qué? Que estamos en el pico del vórtice de caernos por culpa de mantenernos. Mira, No sé, yo te diría que el hecho de la compra que se hizo de los bonos al Tesoro, no sé si fue hace 2 semanas. Bueno, se habló, no se ha hecho todavía. Todavía no ha pasado. pasado. Que todavía no ha pasado, pero se está hablando, y yo creo que eso es algo que lo van a hacer, y eso va, yo creo que impactar. Eso es algo súper positivo. Eso, al momento que eso se haga, no hay otra opción que los intereses van a empezar a bajar, porque va a haber mucho más dinero para prestar. Y cuando hay más dinero, el dinero se abarata. Y esa es la conclusión. Y hay una cosa también, yo entiendo que la gente está ansiosa por ver que los precios caigan, y los demócratas están hablando de eso como si ellos hicieron algo los últimos 4 años que ellos estuvieron en el poder. nada. Cuando todo lo contrario, fue a través de ellos y las iniciativas que ellos implementaron que crearon la inflación que no paraba. ¿Ok? Y estaban todos muy callados, no decían absolutamente nada, y ahora están hablando de por qué los precios no bajan. ¿Tú sabes por qué los precios no bajan? Porque cuando los precios suben cuesta trabajo y tiempo para que empiecen a bajar. Ahora, hay cosas que tú como consumidor puedes hacer para bajar los precios. Está en la competencia. ¿Ok? Por ejemplo, sin entrar en quién yo tengo una lata de frijoles que me gusta mucho, colorado.
¿ok? Y en este momento está carísima. Subió de 1.60, que más o menos estaba, a 3.20. Por lo menos en el Publix donde yo compro, ¿ok? ¿Sabes qué? No la compro. Compro otro. Y si le tengo que hacer un sofrito para que quede bueno, lo hago, pero ahí se va a quedar. Cuando se queden suficientes latas y no se vendan, ustedes van a ver cómo los precios empiezan a bajar. También, si Todo ustedes... tipo de productos, y todo tipo de Exacto. productos, todo tipo de marcas. Eso se llama la competencia. Claro. Y yo creo que la gente también tiene que usar cabeza cuando compra. Si algo te es muy caro, no lo compres. Tan simple como eso. Déjalo. A no ser que sea algo que no puedes evitar, ¿no? Pero ahí es donde estamos. Hay que educar a las personas, hay que orientar a las personas, hay que llamarle la atención a la persona, porque imagínate el escenario dantesco. Vuelvo al punto, se montó el individuo, acaba de trabajar a las 6 de la tarde en su carro y llegó y fue al Publix. Y resulta ser que en el radio están hablando peste de que si el Trump, el gobierno, lo que está pasando en Minnesota es culpa de él. Pero el tipo llega, se baja, entra al supermercado y se consigue la lata de frijoles que ahora cuesta 3 pesos y pico. El tipo dice, wow, o sea, el tipo está recibiendo un bombardeo continuo dirigido por estos degenerados que va en detrimento de la verdad. Y entonces a la gente lo que le falta es escuchar la verdad. Y eso es lo que tú no adoleces, porque los medios de comunicación no están. La mayoría de la gente que tenga un programa o que tenga una voz para estarlo diciendo, cuéntalos. Mira, Y yo hay creo que mucho, el poder de los medios comunicativos en este momento ha mermado muchísimo. Ya no, ya lo que son los canales tradicionales, aunque sean nacional, ya eso, el poder que esa gente tenía, ya lo han perdido. La mayoría de las personas reciben las noticias en este tipo de canal, en su teléfono, en un podcast, en trámites de esa manera, con ellos caminando prácticamente. Ya eso de esas personas han perdido toda la credibilidad y ellos mismiticos han hecho que las personas pierdan la credibilidad en ellos. Nadie les crece. Y con el tiempo van a ir perdiendo mucho más. No ha habido una administración en los últimos, no sé, los últimos 10 años, en mi opinión. No hay más. Si tú lo vas y mira la historia, que ha hecho tanto nada, ninguna. en un año, en su primer año de administración. Búsquenlo, edúquense desde la inmigración. Enséñeme un gobierno que pueda enseñar 100 logros, no No 300, existe, 100, no no lo hay. existe, no existe. Desde la inmigración, o sea, nosotros cuando entramos, cuando Trump entró en la Casa Blanca, aquí estaban entrando más de 2 o 3 millones de personas. Al mes entraban más de 1 millón de personas, 2 millones de personas. O sea, en un año entraron, que se dice, más de 10 millones o 14 millones de personas. Estamos hablando que el número conservador son 12 millones y yo te diría que debe ser de 17 a 20 millones de personas que entraron a través de ¿cómo se llama? El Southern Border abierto como estaba desde el 2020, desde que cogió Biden hasta que se fue. Eso en menos de un mes, en menos de 1 o 2 meses, eso se arregló. Eso es una cosa, sí, eso es una cosa que nadie lo podía creer. Y al final lo logró. Y por ahí lograr que la OTAN ponga más dinero para quitarnos un peso arriba al taxpayer, a la persona que paga los impuestos en este país, que somos los que nos levantamos para trabajar todos los días. No, mira lo que hizo con Ucrania, donde le dijo a la OTAN, ustedes van a comprarnos ahora las armas, no se las vamos a dar nada más. Y ustedes las repartimos, pero ustedes la tienen que ayudarnos a financiar esto, definitivamente. Las armas que está usando Ucrania, los Estados Unidos se las vende a Europa y ellos se las venden o se las pasan a Ucrania. Mira, hay unas cuantas cosas que ahora vamos a hablar, ya estamos hablando del extranjero, vamos a seguir en el extranjero. Desde el año 79, cuando entró ese régimen en Irán, desde que cogieron a los rehenes, ¿ok? Esa gente lo único que han hecho es hacer una guerra contra los Estados Unidos. Esos 220 soldados que mataron abajo de Reagan en Beirut, eso fue financiado por Irán. ¿Cuántos soldados no han muerto por bombas financiadas por Irán?
Donald Trump dijo, hasta aquí llegamos, aquí no hay más que... ¿Y qué hizo? Ellos y Israel ya resolvieron el problema. Ya Irán no tiene capacidades para hacer una bomba nuclear, que hubiera sido un peligro para el mundo entero, ¿ok? No solamente para la región, para el mundo entero. Y ese gobierno está al caerse. Ya nos quitamos eso de arriba. Vamos a Venezuela. Darío, te doy para que hable sobre Mira, eso. a mí me maravilla de la manera que las personas miran las cosas. Yo he tenido amistades que son personas conservadoras en lo que cabe, ¿no? Que te dicen, pero ¿por qué entrar en Venezuela? Pero ¿cómo no entrar en Venezuela? Si desde que estaba el presidente Obama, Bush primero, llegó Chávez, Bush dejó prácticamente que Venezuela, los rusos y los chinos y los iraníes empezaran a entrar en Venezuela. Vino Obama, obviamente Obama es partidario con esos regímenes. Después vino Trump y trató de hacer algo, al final no pudo. Vino Biden y todavía se incrementó la injerencia rusa, china, iraní en Venezuela. Estamos hablando que eso es un vecino de nosotros, de los Estados Unidos. ¿Cómo tú no vas a entrar? ¿Cómo tú no vas a tratar de sacar a una persona que más un convicto traficante de drogas, ya no es ni siquiera un presidente? ¿Cómo tú vas a dejar exactamente? Mira, hay dos cosas. Maduro vació las cárceles hacia los Estados Unidos después que Biden cogió el poder. Las cárceles en Venezuela prácticamente se quedaron vacías. Todas, mira las violaciones, las muertes, los asesinatos violentos que hicieron muchos de estos ilegales que vinieron. Yo entiendo que enseguida dice, oh, tú estás llamando a los ilegales delincuentes. No, entraron gente que vinieron a trabajar. Pero Supuesto. él usó esa debilidad demócrata para vaciar sus cárceles y mandar a toda esa gente para acá. También esa gente se empezaron, te estoy hablando de los delincuentes, a organizar aquí, ¿ok? Las gangas que estaban moviendo droga y etcétera, ¿ok? Yo no puedo decirte el golpe, la bofetada, porque fue una bofetada a los rusos, una bofetada a los chinos, una bofetada a Cuba, que le dio el régimen, el gobierno de Trump, como sacaron a Maduro sin perder un soldado americano. Mira, la situación de Venezuela era tan grave que no podía, y créeme que Trump lo sabía y se lo dejaron saber, las personas que saben. Era tan grave que yo no creo que esa situación ahí podría aguantar un año más con los rusos, con los chinos y con Irán ahí en ese país. Eso es el patio de los Estados Unidos, señores. Eso no se puede permitir. Y tuvo que venir un presidente como Trump que entiende la política, entiende esas situaciones y es una persona real, que piensa, que analiza. Y no es solamente la mentalidad política, sino el pragmatismo es lo que lleva a Trump a hacer las cosas que hace. Y yo creo que lo de Venezuela está más que justificado. Eso es una cuestión de seguridad nacional para los Estados Unidos. ¿Cómo tú, viviendo en los Estados Unidos, usted no va a comprender ni apoyar eso? O sea, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Lo que pasó en Panamá también con el canal de Panamá, que fueron y dijeron, oye, si esto no se arregla, nos cogemos el canal de Panamá de vuelta para nosotros, para aquí, para controlarlo nosotros, porque ya los chinos estaban totalmente colados en Panamá. Y eso está colado en todos lados por culpa de Biden, sí que. Sí. Bueno, pero es que también tú quieres que te diga una cosa, no fue solamente Biden. Aquí han dejado mucha gente, no se han ocupado de nuestra casa como se tenían que ocupar con el vecindario, y el vecindario se ha ido malogrando con enemigos. ¿Qué enemigo más grande del cual hemos tenido 67 años al lado de los Estados Unidos a 90 millas? Y eso, gracias a Dios, parece que también se va a tener un final. Y es lo que se está hablando fuertemente. Ya tenemos un portaavión ahí pegado a Cuba. A las costas de Varadero. Bueno, perdóname, porque eso es semántica. El portaaviones parado ahí, no, Estados Unidos está frente
a Cuba, así que no es el portaaviones solo, sino que llegó un presidente y que sí las tiene bien puestas y que sí está tocando los timbales como hay que tocarlos, y esa presión, el no petróleo, el cerrarle las vías económicas y el metemiedo psicológico del portaaviones. Pero recuerden, para mí es semántica. Los Estados Unidos son los que están enfrente allí y eso debería ser que más que suficiente para no haber durado, no 70 y pico años, no haber durado ni 75 días. Pero la realidad es esa. ¿Se debe a quién? Al presidente, a que tiene... Y Yo voy a tristemente hacer se debe una... a él solo, porque de verdad que el Partido Republicano, hablando honestamente, es un silencio total, con la excepción de los congresistas locales y de algunos republicanos que sí saben la temática cubana, venezolana y saben el peligro que significa China, Rusia y Irán cerca de los Estados Unidos. Pero hay una gran mayoría del Partido Republicano que todo es en silencio. O sea, es impresionante como se confabulan y como No, simplemente y te voy no a hablar apoyan al claro, presidente y te voy a hablar vocalmente, ¿no? claro. Por razones políticas, aquí hay muchos cubanos que no están de acuerdo con mucho de lo que está haciendo Donald Trump, incluyendo con lo Oh, de Cuba. Yo escribí algo que a mí me molestó. espérate que no se entere el vecino que estamos hablando del vecino cubano y todo lo que hace Trump está mal. Bueno, dile a tu vecino cubano algo que yo dije, que si viene una Cuba libre y tú la devuelves porque el bartender es Trump, tú no eres cubano, tú no tienes padres y tú no tienes madre. Porque te voy a decir una cosa, lo que ha pasado el pueblo cubano, los presos políticos, los fusilados, ok, por la traición que nos dio Fidel, que nos dio Kennedy, cuando dejó que los rusos se quedaran. Sí, quitaron los cohetes, pero dejaron los rusos, cuyo quiere decir que los Estados Unidos, perdóname, Cuba, no tenía forma de quitarse de arriba ese régimen. Ok, esa fue la traición que nos dio este país en aquel momento. Y no es el país, porque la bandera no tiene culpa de quien esté al mando en ese Absoluto, momento. absoluto. Este país es grandísimo. Y si Donald Trump, cuando se vaya en el 28, ha tumbado el régimen de Irán y tenemos un régimen ahí que sea más positivo para trabajar con los Estados Unidos y con los israelitas y traiga paz en esa región en vez de la guerra constante que ha traído este régimen, eso es positivo. Si tenemos en Venezuela un régimen demócrata que no tiene que hacer todo lo que dicen los Estados Unidos, pero que no deje que los enemigos usen el petróleo contra nosotros. Si tenemos un régimen, gracias a Dios, en Cuba, que realmente le da oportunidad a los cubanos a volver. Oye, el único país, vaya, el único lugar mundialmente donde los cubanos han fracasado, ¿tú sabes dónde es? Cuba. Tu propio país. Su propio país, porque en todos otros lados han triunfado. Mira qué ironía tan grande. Que vuelva. Yo creo que tendríamos que decir que la presidencia de Trump va a ser, en ese momento hay que decir que ha sido un gran éxito. Mira, volviendo a lo de la economía de los Estados Unidos, yo creo que con todo lo que se ha implementado, que podemos estar aquí no una noche, sino varias noches hablando de eso, ¿no? Y tendríamos que documentarlo bien, pero todas las cosas que se han ido implementando desde que Trump salió, los resultados se van a estar viendo pronto. Yo te diría que a mediados de este año los intereses van a estar mucho más bajos. Los precios del combustible ha ido bajando y ha estado bastante bajo. Los precios de la comida, especialmente de la carne, de lo que uno consume diariamente. Todo eso, hay cosas que se han ido implementando, regulaciones que se han quitado, negocios que se han hecho con otros países. O sea, todo eso se va a ir viendo en un transcurso de este obviamente año. por la gasolina está más barato, quiere decir que el transporte de estas mercancías a sus lugares finales va a costar menos. Y hay algo que quiero tocar con Gustavo, porque Gustavo al fin y al cabo es médico. Y yo quiero hacerte
el mandato de la medicina, te estoy hablando de las drogas de prescripción, que se tienen que vender. Trump dice que se tienen que vender al precio donde se venden en el extranjero más barato, ni un kilo más. ¿Tú sabes el impacto que eso va a tener, Gustavo? No solamente el impacto, a nivel mundial, la respuesta que está viendo el mundo entero de lo que está sucediendo en ese rubro, cuando durante todos los años se ha beneficiado el mundo entero de esa política errada que tenía aquí en los Estados Unidos. Claro, la investigación y la puesta en marcha de productos de primer orden es la tecnología americana, y por supuesto hay que pagar los royalties de protección que tienen esas investigaciones, pero aún así, un caso como el producto que estábamos hablando tú y yo el otro día, el caso del Eliquis, que ¿cómo es posible que en Londres cuesta 20, $25 ese frasco y aquí cuesta $700 ese frasco? Es impresionante. Impresionante, no, robo a mano armada. Bueno, Y eso mira, no puede pasar. hay una medicina que se llamaba Gleevec, yo no sé si se está usando ahora o no, que era para aguantar el cáncer. Supuestamente no era, se la ofrecieron a mi madre, médica no se la quería dar, tuvo que pagar un deducible 3 meses, ya después ellos la cubrieron. Aquí esa medicina, 30 pastillas, escuchen, 30 pastillas, $9,000, $9,000 mensuales, porque era una diaria. Ok, si yo conseguía la prescripción en Canadá, era 6 meses, $500. 6 meses, $500. Por eso cuando él dice que esto va a bajar las medicinas aquí 400 y 500%, claro que sí. Entonces, cuando Claro tú ves eso, que sí. cuando tú ves eso, que eso va a beneficiar, pero la trastienda, ¿cuál es? La corrupción tan grande que no es solamente son los laboratorios, son los cabilderos, son los que están ahí, los que cogen dinero, que se hacen millonarios en un periodo no de 5 o 6 años que el gobierno, de 2 años, que están en... Nos quedan 5 minutos para terminar. Yo, lamentablemente, como dijo él, podemos hacer 3 días el programa y no vamos a darle. Los logros del presidente Trump están ahí arriba de la mesa. No hace falta ser un erudito, ni tampoco ser un fan como nosotros de Trump. No, no, no. La realidad es esa y tenemos... Pero también tenemos que estar conscientes de que estos degenerados van a seguir pululando con su maldad, porque ellos quieren socavar las elecciones de medio tiempo. Y si perdemos las elecciones de medio tiempo, apaga la luz, porque... Sí, sería fatal. Sería fatal. fatal. Sí, Caballero, quiero hacer un momento, porque hay 2 o 3 cosas. Sabemos lo que está pasando en Minnesota con todas las demostraciones que son todas financiadas, porque son financiadas. Tienen muchos de ellos los mismos carteles, tienen acceso a cosas que son todas iguales. Y sin trabajar. Pueden comprar todas esas cosas sin trabajar. Pero una cosa que he estado viendo en las redes sociales, ¿por qué en Minnesota y no en Texas y no en la Florida? Yo quiero decirles aquí que en Texas han cogido más de 20,000 ilegales y está roto y en la Florida más de 15, creo que son de 10 a 15,000. Manny, eso te dice que esos estados están atrás de todas esas manifestaciones. Claro que sí. Los gobernantes, los alcaldes, los gobernadores de esos estados están atrás de esas personas, saben quiénes son, lo están promoviendo y ellos son parte de eso. Por eso es que se dan tan fácil. Exactamente. Gustavo, ¿cuánto nos queda ahí? No, ya estamos en la raya. Yo voy a amarrarlos a ustedes por el pescuezo. La semana que viene tenemos que volver a continuar. No podemos dejarlo, tenemos que seguir. Y vuelvo al punto, es obligatorio de parte de todas las personas que tengan la capacidad de hablar de que esto tiene que seguirse transmitiendo, porque el miedo, que lo vuelvo a reiterar, a que perdamos por sandeces las elecciones de medio tiempo es el final. Porque no va a pasar, pero tenemos que estar alerta. Supuestamente el presidente Trump ya hoy tuvo un discurso
de la economía y dijo que él iba a ser como si estuviera corriendo para presidente otra vez para dar el mensaje de los logros que se están llevando a cabo. Yo creo que es tremenda idea. Yo creo que sí. Okay. Voy a cerrar el programa con una parte que dijo Trump. Espero que sea así y yo diría al final, amén. Dijo Trump que él esperaba que antes que terminara su periodo, él iba a caminar por las calles de La Habana, que él iba a caminar por las calles de Caracas, que iba a caminar por las calles de Teherán. Amén. Y que Amén a eso. ojalá que Dios lo permita que sea así Ojalá. por beneficio de la humanidad, no solamente de nosotros aquí, porque el comunismo degenerado debería ser proscrito de la humanidad por completo. Gracias a todos ustedes. Los vemos la próxima Gracias, Gustavo. semana. Gracias, Manny. Están Buenas noches. comprometidos. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en la siguiente oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the